La palabra de Dios. Nosotros vamos a abrir nuestras Biblias en Tito, capítulo 3. Vamos a terminar esta carta, Dios mediante. Me contaron que el viernes pasado estuvo Fernando con los primeros versículos del capítulo 3 y nosotros vamos a cerrar esta carta. La verdad que con algunos conceptos muy breves, muy sencillos, y todos lo vamos a hacer con la letra E. ¿Van a repetir conmigo? Por ahora empezamos re mal porque no me contestaron nada. A ver, vamos a enfrentar. ¿Qué vamos a hacer? Encaminar. Y estrechar. ¿El primero cuál era? Enfrentar. El segundo, encaminar. Y el tercero, estrechar. Son los tres con la letra E para que usted no se olvide. Para que yo no me olvide. ¿Cuál era el primero? Y el tercero. El tercero dije, ojo, cuidado, que puede venir con trampa. Pero la carta a Tito, entonces primero vamos a enfrentar, segundo encaminar y tercero estrechar. Vamos a orar a Dios y comenzamos con la lectura. Padre nuestro, en esta noche quisiéramos entender tu palabra, quisiéramos deleitarnos en estos conceptos tan ricos, Señor, y que podamos entenderlos, puedan venir al corazón. Queremos pedirte por los chicos que mañana van a ir de campamento, que sea un tiempo de bendición en sus vidas, donde tu palabra pueda, Señor, caer en buena tierra y llevar fruto. Oramos por ellos, oramos por los que van a servir, también que sean bendecidos y sean de bendición. No des un tiempo con tu palabra. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tercer capítulo de la carta a Tito, versículo 9. Vamos a leerlo. Dice Tito 3:9, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Versículo 12, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos encamínales con solicitud, de modo que nada les falte, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Y el versículo 15 dice, todos los que están conmigo te saludan, saludan a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Esta carta es una carta totalmente instructiva. Instructiva para una iglesia naciente, para poder corregir lo deficiente y para que todo el fundamento de la iglesia crezca derecho. Es fundamental. Que pueda tener una base derecha, una base fuerte, es fundamental para todo el crecimiento de la obra. Estamos acá con un encuentro cultural grandísimo. ¿Por qué? Porque la salvación, como sabemos, viene de los judíos, pero ahora se habría extendido en Europa también a los gentiles, quiere decir a los que no son judíos, y en este caso, a la gente de Creta, a los griegos. Se encontraban los judíos junto con los griegos. El evangelio llegaba, ¿y qué pasaba con los griegos? Los cretenses decían tener, según la mitología griega, que de esa isla de Creta era Zeus, el dios Zeus. Y ellos, entre ellos, comentaban, y era como un orgullo para ellos que Zeus perteneciera a esa isla, y ellos se jactaban un poco de eso, y Zeus tenía, según los relatos y todo, que engañaba a las mujeres, y algunas filosofías que ellos le imitaban. Y la enseñanza de Zeus no era muy cristiana, que digamos, ¿no? Quizá no era cristiana para nada. Pero ellos estaban empapados de esa cultura y por eso también les describe, ¿no?, los cretenses malas bestias, es decir, engañadores. Había que trabajar con una población que venía culturalmente acostumbrada a distintas cosas que no agradaban a Dios. Sobre eso venían algunos maestros de la ley, algunos judíos que se encontraban ahí. Algunos judíos que decían, nosotros, nuestro padre Abraham, nuestro padre, venimos de Moisés, nuestra genealogía, yo soy descendiente, nuestros padres allí hicieron esto, hicieron lo otro, Dios hizo los milagros por nosotros, y se encontraban y confluían las culturas con cosas para corregir en todos lados.
Entonces, primeramente pasaba algo. En la iglesia se habían levantado, como naturalmente se levantan algunos líderes. Hay gente que se levanta por sí mismo y por los demás, y se levantaban bastante empapados de esta cultura griega, y estas cuestiones nadie podía liderar con esa cultura griega, ¿no? Ni empapado por eso. Entonces dice, para eso te dejé en Creta, le dice Pablo a Tito, para que corrigiese los deficientes y establecieses ancianos. Eso que habíamos visto, tenía que establecer ancianos. ¿Cómo debía ser el anciano? Irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni rebeldía, no dado al vino, no soberbio, no pendenciero. Habíamos dicho, un cristiano maduro. Habíamos dicho cristiano maduro. Y entre las personas que instruían ahí se levantaban algunos judíos que venían con discusiones y querían muchas veces obligar a todos los gentiles o a todos los griegos a hacer cosas de la ley judía que ellos no estaban obligados a hacer. Por ejemplo, a circuncidarse, no estaban obligados, y que venían y que sí que los circuncidaban. Se armaban algunas discusiones y se levantaban algunas personas. Número uno, lo que tenía que hacer este siervo de Dios que era Tito, era enfrentar las situaciones. Pocas veces nos gusta enfrentar las situaciones. Más fácil que todas las cosas corran solas, ¿no? Pero es necesario enfrentar. Hemos visto esta enseñanza que nos da, enfrentar. Y dice el versículo 9, evita las cuestiones necias y genealogías. Quiere decir una lista de, yo soy antepasado de este y antepasado del otro, porque nuestro padre nos enseñó que en el monte, y esta genealogía que venían, que da como cierta autoridad, ¿no? O que ellos sentían que les daba autoridad. Evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones, quiere decir peleas y discusiones acerca de la ley, acerca de las leyes judías, porque son vanas y sin provecho. Estas personas venían a querer hacer judaizar a todos los gentiles y decían, ustedes tienen que hacer esto, y esa discusión ya se había terminado, pero ellos seguían con esto. ¿Por qué seguían con esto? Porque eso les daba cierta autoridad y tomarse de esas cosas para ser ellos los maestros. Entonces venían con estas cuestiones de genealogías y obligar a algunos hábitos, otros hábitos según la ley judía, y utilizando estas cosas ellos querían ser los maestros, que todos los siguieran y de alguna manera también que los sostuvieran como maestros, les daba riquezas. Entonces dice que estas cosas, primeramente, que traían estos detalles y estos mandamientos no tenían ningún provecho. No daban a la vida espiritual ninguna herramienta enriquecedora. Simplemente eran detalles que habían que obedecer porque sí. Y también eran vanos, quiere decir no tenían un sustento, un fundamento de lo que estaban diciendo. Pero estas personas iban de acá para allá porque no querían perder su lugar o el lugar que ellos creían que podían alcanzar. Entonces dice, primeramente tenés que evitar ¿qué cosa? Las cuestiones necias, la genealogía, las discusiones, las tenés que evitar. Si ves que empiezan, las tenés que cortar. Y si te las traen, las tenés que esquivar, las tenés que evitar. Y dice, versículo 10, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Todas estas cosas que venían estos maestros a querer introducir, los hacían para acarrear gente que los siguiera. Yo tengo una verdad, síganme todos los que están con mi verdad. Entonces Tito tenía que enfrentar a estas personas, número uno dijimos enfrentar, para decirles lo que estás haciendo no lo hagas más. Los tenés que amonestar y ponerle delante el concepto una vez, lo tenés que hacer 2 veces, pero la tercera ya lo tenés que desechar. Ya no es una discusión que tenga que seguir, le tenés que volver a decir. Me asumaba en un concepto que está espectacular. Dice que los siervos de Dios se amonestaban con muchas lágrimas y con mucha paciencia y con mucho amor, porque verdaderamente se amaban y así había que amonestarlos y decirle lo que estás haciendo está mal. Había que decirlo una vez. Lo que estás haciendo está mal, no lo hagas más. Había que hacerlo una segunda vez. Pero si a la tercera ya no tenía efecto, lo tenían que desechar, porque esa persona ya se había dado cuenta de lo que estaba haciendo y lo estaba haciendo igual. Había tomado un gran placer en el pecado o se había aferrado muchísimo al pecado y ya no había palabra que le entrara.
Un concepto que me dieron sobre la crianza de los hijos que me sirvió mucho es, a los hijos hay que enseñarles y hay que retarlos siempre que entiendan. Hay veces que los hijos, me dijo un hermano de la iglesia, hay veces que los hijos hacen cosas y nosotros los retamos, pero le decimos, no hagas esto, ¿por qué? Y les explicamos el por qué. Bueno, les decimos una vez, lo vuelven a hacer. Entonces, nosotros no tenemos que quizás a retarlos con mucha fuerza o oponernos fuertemente, porque quizás no es que no quiso hacer caso, no entendió. Entonces, yo se lo expliqué a la primera, a la segunda quizás me fijo que no me entendió, pero a la tercera, si ya me entendió y ya sabe lo que le quiero decir y lo hace igual, yo tengo que frenarle la rebeldía. Ahí ya sí me entendió y ahí sí tengo que reprenderlo, tengo que amonestarlo y tengo que frenarle esa conducta. ¿Por qué? Porque ya le enseñé y no es que no me entendió, ya me entendió, pero igual lo quiere hacer. Pasándolo a la vida cristiana y pasándolo al ambiente de la iglesia, cuando una persona ya no se entendió lo que le estamos diciendo, ya se lo pudimos manifestar, poner delante con mucha paciencia, con lágrimas, con afecto, con amor, verdaderamente involucrándonos, y una segunda vez lo hace y nosotros nos fijamos que nos haya entendido, y una tercera vez lo hace, quiere decir que no lo hace porque no se lo hayamos dicho ni porque no haya entendido, lo hace porque verdaderamente quiere. Entonces esa persona en esa rebeldía tiene que ser corrida. No es que se le impida venir a la iglesia, pero no puede tener una actividad. Es una persona que hasta este momento está agarrando al blanco. ¿Sí? Entonces dice, después de una y otra amonestación, dice, deséchalo, sabiendo que tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Quiere decir que está condenado al infierno? No. Que él sabe que lo que está haciendo está mal y el pecado está suyo delante de Dios. Pero ¿qué hacemos con esto? Y no hagamos nada, ¿viste? No hagamos nada para que todos nos llevemos bien. No, todos nos vamos a llevar cada vez peor. Si no enfrentamos estas cosas, no nos vamos a llevar bien. Nos vamos a llevar cada vez peor. Porque el mar se empieza a encapsular y esta gente que hacía, traía gente en pos de sí. No solo que lo hacía y sabía que lo hacía, no solo que había entendido, sino que sectorizaba y faccionaba. Quiere decir, llegó gente en pos de mí. Eso es lo que le dice Pablo a Tito. Segunda cosa, y un poco más feliz, porque esto no es tan feliz, pero bueno, es necesario, ¿no? Es como el remedio. Muchas veces no tiene rico gusto, pero que te cura, eso gracias a Dios que sí. Dice, número 1 habíamos dicho entonces, enfrentar. Es necesario enfrentar. Así que, ¿cuál es la aplicación para los ancianos? Ya lo saben, al que está causando divisiones, ya le pusimos delante, ya entendió bien, igual sigue sectorizando, llevando gente en pos de algo, que ya lo sabe. En un momento hay que quitarlo por lo menos de la actividad y veremos hasta dónde llega. Pero esas cosas no pueden persistir. Ahora, vamos con la segunda. Dice, la segunda es encaminar. Dice, cuando envíe, versículo 12, a ti, a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. ¿Qué iba a hacer Pablo con Tito? Les iba a mandar un relevo para la obra en Creta. Les iba a mandar a Artemas o a Tíquico. Alguno de los dos les iba a enviar para que Tito pudiera salir de Creta y encontrarse con Pablo en esta ciudad llamada Nicópolis, que dice que era un centro de radiación misionera, como diciendo que ahí se juntaban varios siervos de Dios y quizá pasaban tiempo juntos, pero dice que iba a mandarles a alguien que los pudiera relevar. Y viene algo muy importante. A Zenas, con Z, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud de modo que nada le falte. Dice que Zenas era intérprete de la ley. Atención, no intérprete de la ley judía, era un intérprete de la ley romana. Dicen que era un abogado. Era un abogado. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, estas dos personas, encamínales con solicitud de modo que nada les falte, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. ¿Qué será encaminarles? ¿Mostrarles el camino? Mira, agarrá Nazca, cuando llegas a Avellaneda, dobla a la izquierda. No, eso no es encaminarles. ¿Saben lo que es encaminarle? ¿Me ven acá en la cámara? ¿Qué será encaminarle? Darle todo lo que necesitan.
cubrirlos económicamente, que nada les falte. Dicen algunos estudiosos que quizás Zenas y Apolos son las personas que le llevaron esta carta de Pablo a Tito. Y una vez que la carta había llegado, ellos tenían que volverse otra vez a su lugar. Y tenía que encaminarlo, quiere decir, tenían que ayudarlo los hermanos económicamente, darle todo lo que necesitaban. Y dice, de modo que nada les falte. Y versículo 14, aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Dice, aprendan, modo imperativo, es un mandamiento, aprendan. El poder ayudar económicamente en la obra de Dios es una lección que el Señor nos manda a aprender. Aprendan. Modo imperativo. Es una lección que hay que recorrer. Es una lección que todo el cristiano tiene que hacer. Dice la Biblia, un pasaje que conocemos, más bienaventurado es dar que recibir. Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Dice la carta a Santiago, si ustedes le dicen, bueno, vayan, caliéntense, sáciense, que el Señor los bendiga, pero no le dan lo que necesitan, dice que esa fe que ustedes tienen no tiene ningún efecto. O pareciera no tener ninguna bendición, no sirve de nada. La fe sin obras es muerta. Y una lección que debe recorrer el cristiano es la lección de poder dar y colaborar. Muy importante. Entonces este segundo punto es encaminar. Encaminar no es mostrarte el camino, no es ponerte el GPS. Encaminar es meter la mano en el bolsillo para ver qué te falta. Hay cuestiones en la vida que no tienen una solución inmediata, como es la enfermedad, como son algunos problemas legales, hay que esperar, hay que depender. Pero a veces el Señor, el tema económico, no nos hace que sea un problema tan irremediable. Y hay personas que están sirviendo a Dios. En este caso eran Zenas y Apolos, llevando una carta. Pero hay hombres y mujeres que están sirviendo a Dios alrededor del país y haciendo la obra, quizá no muy lejos de nosotros, la hacen en soledad, se cansan, se fatigan, se desaniman, por momentos dicen no lo hago más. ¿Sabe qué tenemos que hacer nosotros? Encaminarles. Los misioneros, yo creo que también con el correr del tiempo vamos aprendiendo a hacerlo mejor. Quizá hay gente que lo hace bien desde hace muchísimo tiempo, pero hay mucha obra misionera mal hecha, mal encomendada. Dice la palabra de Dios, ¿cómo pues creerán? Dice, si no hay quien les predique. ¿Y cómo predicarán? ¿Quién sabe cómo empieza ese versículo? ¿Cómo predicarán si no son qué? Si no son enviados. Nadie puede salir misionero a su propia. Se piensa, bueno, yo voy a salir misionero. El Señor me va a sostener. No funciona así la obra misionera. Una iglesia es la que tiene que enviar y es la que tiene que sostener económicamente. Y nosotros podemos colaborar en eso. Ahora le digo, hay mucha obra misionera mal hecha que sin embargo el Señor no se ha dejado sin testimonio y esos misioneros han perdurado. Ahora los hijos de los misioneros le donan toda la ropa rota. Como siempre decimos, se comen todos los fideos de la provincia, ¿no? Los hijos de los misioneros. Hay problemas que son irremediables, que hay que esperar, hay que depender del Señor en plazos largos, como la enfermedad, como son situaciones bravas. Pero hay muchas cosas que usted y yo tenemos acá en el bolsillo con lo que podríamos ayudar. Y qué bueno es encaminarles. Entender de parte de Dios. Aprendan a ayudar a los que están en necesidad. Encamínenles. Es una lección que tenemos que poder aprender y recorrer. Dice, versículo 14, aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Ahora, todos los frutos tienen coincidencia con una raíz donde están plantadas. Si nosotros estamos verdaderamente plantados en Cristo, el tema de dar no debería ser un inconveniente. Dar igualmente es un ejercicio que se desarrolla
Hay mucha gente que creció y no tenía nada, hoy gana un sueldo y le cuesta muchísimo darlo. ¿Por qué? Porque no tuvo. Y bueno, hay que ejercitarse. Dice aquella viuda que dio todo lo que tenía. ¿Cuánto valía esa ofrenda? Porque dio todo lo que tenía. Pero dar es un ejercicio que se corresponde con nuestra raíz, con lo que Cristo hizo con nosotros. Que de tal manera amó Dios al mundo que dio. Se despojó de sí mismo. Y hay muchas maneras de ayudar. Y yo te quiero hacer esta segunda pregunta con este verbo que es encaminar. ¿Estás comprometido con la obra de Dios? ¿Das tu diezmo? ¿Ofrendás? Es importante que lo puedas hacer. Es importante que yo lo haga. Y aparte de ofrendar, es importante recorrer el camino y la lección de dar. Hay muchas maneras que se han ido desarrollando cómo ayudar en la obra de Dios. Muchas veces dar es agarrar a los hijos de misioneros, llevarle plata, visitarlos, invitarlos a tu casa. Eso también es encaminar, ¿eh? Muchas veces llamamos a un misionero, lo traemos acá y lo hacemos predicar en 16 reuniones. Y lo que capaz necesita el misionero es, ¿y si un día le prestás tu casa para que vaya de vacaciones? ¿Y si un día le ponemos todos plata para que vaya de vacaciones? Hay un equipo que se llama equipo GAUM, con una H intermedia. ¿Saben lo que hacen? Ayudan a los hijos de los misioneros en sus carreras universitarias, porque los padres no tienen cómo ayudarlos. Dar es una escuela que usted y yo no nos podemos perder. Cierro con una anécdota. Había un siervo de Dios que había cobrado un dinero, jubilado, había cobrado un dinero, y pensaba, ¿qué puedo hacer con este dinero? Pero pensaba, ¿qué querrá el Señor que haga con este dinero? Y bueno, seguramente que muchos consejos de decirle, no, bueno, ya trabajaste toda tu vida, quizás lo puedes disfrutar, date algún gusto. Y él se enteró que en el norte había una familia muy pobre, que en la casa no tenían baño, y las hijas de ese matrimonio ya habían crecido, se habían hecho adolescentes y no tenían baño. Y él puso ese dinero y le pudieron construir un baño a esa familia. Y la felicidad que tenía el hombre de haber dado. Porque es mejor dar que recibir. ¿Usted vive esa experiencia? Yo la vivo. Yo la vivo en caminar. No solamente decirte voy a orar por vos. Es tener el privilegio y disfrutar el privilegio de meter la mano en el bolsillo y darte esto que es para el Señor. Un privilegio. Y dijimos entonces, número 1, enfrentar, la parte menos feliz pero necesaria, encaminar, un privilegio. Y número 3, estrechar. Dice el versículo 15, todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Y ahí termina, ¿no? Pero fíjense lo que dice. Todos los que están conmigo, dice Pablo, te saludan. Saluda a los que nos aman. ¿En qué? Nos aman en la fe. Quizá nunca nos vieron, pero ellos nos aman en la fe. ¿Sabe qué tiene de precioso la vida cristiana? Que muchas veces yo me encuentro un hijo de Dios o una hija de Dios y yo no lo conozco ni él me conoce a mí, pero nos podemos tratar como si nos conociéramos de toda la vida y nos podemos ayudar como si nos conociéramos de toda la vida. Seguramente que nosotros a nuestros familiares los quisiéramos ayudar siempre. Quisiéramos estar siempre con ellos para que si ellos tienen alguna necesidad, estemos ahí nosotros para ayudarlos, intentar ayudarlos, esforzarnos por ayudarlos. Pero qué maravilloso es saber que tenemos una familia en Cristo y que el Señor verdaderamente nos guarda, nos bendice, nos ayuda. Él es el que nos ayuda. Y muchas veces donde no estamos nosotros para ayudar, hay otra persona de la familia de la fe que a nuestros familiares o a nuestros cercanos o a nuestros queridos no los conocen personalmente, pero eso no quita que lo puedan ayudar y que lo puedan amar y le puedan dar la ayuda que necesitan. Terminamos con esto. Me había ido en mis primeras excursiones a zona sur, a la localidad de Longchamps. Es un lugar muy lejos. Ahora tiene un camino asfaltado espectacular, usted llega, para, mira, se saca foto, pero en su momento era un desierto. Y yo había ido con mi auto Falcon celeste espectacular al lugar El Alba. Y digo, bueno, tengo que empezar a recorrer porque digo, voy a hacer amigos y voy a
voy a compartir, y había ido al picnic tan contento. Hay que agarrar camino negro, meterse, salir. Era bravo, ¿eh? Y fui solo. Seguramente que mis padres siempre me quisieran proteger, ¿no? Pero fui solo. Y me acuerdo que llegué y después me tenía que volver del hogar el alba. El tema es que cuando fui era de día y cuando me tenía que volver, ¿saben qué era? De noche. Y estaba por volver y ya estaba preguntando cómo volver. Y tenía miedo de perderme en el lugar donde estaba. Y me acuerdo que oré al Señor, obviamente, para saber cómo volver bien. Una idea tenía, pero no era un experto. Y empecé a preguntar y se me acercó un muchacho peticito. Y me vio que yo estaba preocupado. Y me dice, quédate tranquilo, campeón, que vas a salir espectacular. Lo que tenés que hacer es esto, haceme caso. Tenés que hacer 2 para la izquierda, 2 para la derecha, otra vez a la izquierda, y una vez que agarrás el asfalto, ya salís y ahí te vas derecho. Acordate que lo vas a hacer bien y te va a salir bien. Y cuando te salga bien te vas a acordar de mí. Vas a ver que te va a salir perfecto. Te dejo mi teléfono. Y me dio su teléfono. Me dice, cualquier cosa me llamás y te voy a buscar. Y me acuerdo que lo intenté y salí perfecto. Y después le mandé un mensaje agradeciéndole. Yo sé que él era cristiano. Él no me conocía. Yo tampoco a él. Pero en ese momento fue como un padre para mí. Y me dio el aliento. Y yo no lo conocía. Y él a mí tampoco. Pero me amó en Cristo, ¿no? ¿Cuánto alentamos los campamentos? ¿Cuánto alentamos las reuniones y todas estas cosas? Pero qué hermoso es tener una familia en Cristo Jesús. A nuestros hijos, a nuestros padres, a todos nuestros queridos, donde no estemos nosotros para ayudarlos, siempre hay alguien que los podrá ayudar, los conozca o no. Y a mí eso me fue bendición. Hoy más tarde sé quién era. Era el director del hogar de niños donde había ido. Pero yo no sabía nada. Y él no tenía ninguna obligación. Pero ¿cómo me ayudó? Porque me amó en la fe. Y qué hermoso, ¿no? Cuando voy a algún lado y me dicen, che, todos somos reacios a meter gente en nuestro auto, a meter gente en nuestra casa. Es un tema delicado, no es tan fácil. Pero recorriendo un poco la charla y todo, dice, che, ¿te quisieras entrar a cambiar? ¿Querés pasar al baño? ¿Te querés bañar? ¿Querés que te lleve? ¿Querés que te traiga? No me conocen. Pero esa es la familia en Cristo Jesús. Y qué bueno es estrechar lazos con la familia en Cristo Jesús. Saluda también a todos los que nos aman. ¿Que nos aman cómo? A los que nos aman en la fe. Por eso alentamos los campamentos una y otra vez y estar juntos y conocernos más con otros cristianos. Si no nos conocemos con los cristianos, nos vamos a conocer con los incrédulos. Los lazos que nuestros hijos y nuestros familiares no estrechen con cristianos, lo van a estrechar con incrédulos. No hay tiempo que perder. Número 1, dijimos, enfrentar. No es muy feliz, pero es necesario. Número 2, encaminar. Tuviste el privilegio de dar. El diezmo, obligatorio. A partir del diezmo, hasta donde el Señor te permita. No te pierdas el privilegio de dar, esa lección que tenés que recorrer. Y número 3, estrechar. Tengo un amigo que tiene el papá, y el papá es un hombre, es boliviano, y como de todas las costumbres de allá de Bolivia, tiene un montón de canciones para cantar todo el tiempo, ¿no? Y canta una canción, y siempre que estamos en un cumpleaños, vamos a cantar una canción, interrumpe todo y vamos a cantar una canción. Y canta, qué hermoso es tener una familia en Cristo Jesús, una familia bendecida, una familia real. Dice, una familia de verdad. Qué hermoso estrechar lazos con otros hermanos en Cristo. Y nosotros también ayudar a otros. Que el Señor nos bendiga.